Vamos a empezar el tema de las leyes de comportamiento analizando un poco el ensayo de tracción y cómo podemos obtener los valores del módulo de Young y del coeficiente de Poisson y también cuál es su significado físico. Entonces partimos de lo que sería un ensayo de tracción uniaxial, un ensayo de tracción simple, y qué resultados podemos obtener de aquí. Bueno, vamos a utilizar esta primera curva para diferenciar los conceptos de elástico y lineal. Muchas veces decimos que un material es elástico y lineal y eso es importante decir que esos dos conceptos no son redundantes, es decir, una cosa es que sea elástico y otra cosa es que sea lineal. Aquí tenemos un material elástico lineal y ¿qué significa que es lineal? Pues que la relación entre la tensión y la deformación forman una línea recta. ¿Qué significa que sea elástico? Que esa deformación es recuperable, es decir, que todo lo que voy a deformar al aplicar una carga, cuando dejo de aplicar la carga, la deformación vuelve a ser cero. Pero existen materiales que son elástico-lineales hasta rotura, por ejemplo la fibra de carbono, es un material muy frágil, es rígido, es resistente, pero es frágil, es decir, yo le aplico una carga, se comporta elástico-lineal y cuando aparece la carga de rotura se rompe bruscamente. Bueno, pero existen otros materiales que son elásticos, pero que no son lineales. Por ejemplo, aquí tenemos una curva que no es lineal, pero que es elástica. En este caso podríamos aplicar la carga siguiendo esta línea curva. Cuando dejemos de aplicar la carga, la deformación volvería a cero. Sin embargo, no existe una relación lineal entre deformación y tensión. Esa curva correspondería, por ejemplo, a nuestros tejidos musculares o a nuestros tendones. Tienen esa forma típica. Existen otras curvas de tensión-deformación que son elásticas y son incluso más extrañas. Por ejemplo, esta curva, que tiene estos tramos tan diferentes, correspondería a una goma. Iría pasando por esos diferentes tramos y siempre seguiría siendo elástica. Es decir, dejamos de aplicar la carga y la deformación vuelve a cero. En la mayoría de los metales que nos interesan como ingenieros, de los materiales que nos interesan como ingenieros, por ejemplo los metales, lo que tenemos es un comportamiento que es elástico en una zona y que no es elástico en otras zonas. Es decir, cuando superamos el límite elástico, deja de ser elástico y aparece un comportamiento plástico. ¿Qué quiere decir un comportamiento plástico? Que a partir de la zona en la que entramos en régimen plástico, si dejamos de aplicar la carga, la deformación no vuelve a cero, es decir, tenemos deformaciones permanentes. Un ejemplo típico pues sería un metal, por ejemplo, con el que está constituido pues, esta puerta de un automóvil. Además os he dicho, por ejemplo, que la fibra de carbono es un material frágil y los metales, por regla general, suelen ser materiales más o menos dúctiles. Es algo que buscamos. ¿Qué es la diferencia entre un material frágil y dúctil? Bueno, pues aquí tenemos dos curvas tensión-deformación. Estas dos curvas tensión-deformación se corresponden a un material frágil, la curva en azul, y a un material dúctil, la curva en negro. El material frágil, en este caso, esto no tiene por qué ser así, pero este material azul es más resistente que el material negro. Es decir, la tensión máxima que se alcanza es superior. Es más rígido. La pendiente, en la zona elástica de la curva tensión-deformación, es mayor para el material azul. Sin embargo, es más frágil. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues si dibujamos el área que hay bajo la curva tensión-deformación, que se produce desde que iniciamos la carga hasta que se produce la rotura, ese área es la energía que es capaz de absorber por unidad de volumen antes de romperse. Pues evidentemente, aunque el material negro tenga menos resistencia, aunque tenga menos rigidez, el área bajo la curva es mayor, es decir, va a ser un material más dúctil, va a ser capaz de absorber más energía. Bueno, volvemos a la curva, tensión-deformación de un material en que no sea elástico hasta rotura, es decir, que tenemos una zona elástica y luego que entramos en plasticidad. Y vamos a analizar qué es lo que ocurre en diferentes puntos. El punto 1 sería el punto inicial. El punto 2 sería el límite elástico. Si nosotros aplicamos una carga menor al límite elástico y la descargamos, lo que va a ocurrir es que nos vamos a mover en esta línea recta entre los puntos 1 y 2. Vamos a tener un comportamiento elástico lineal. La relación entre deformación y tensión es lineal y además si dejamos de aplicar la carga la deformación vuelve a cero. ¿Qué ocurre si aplicamos la carga hasta el punto 3? Si aplicamos la carga hasta el punto 3 ya entramos en zona no lineal, la relación entre tensión y deformación no es lineal y además lo que tenemos es que hemos plastificado el material, hemos aplicado deformaciones permanentes. De modo que si dejamos de aplicar la carga vamos al punto 4, no vamos al punto 1. Es decir, tenemos tensión 0 pero tenemos una deformación permanente. Y la recta por la que baja este material es una recta paralela a la zona elástica.
Si a partir del punto 4 volvemos a aplicar la carga, pues volveríamos a subir en dirección 3. Y el punto 5 evidentemente significa la tensión última, tensión de rotura, a partir de la cual pues ya no podemos aplicar más carga porque se ha producido el fallo en el material. Bueno, vamos a analizar un poco más qué ocurre ahora en los materiales, sobre todo en la zona elástica. Vamos a asumir la hipótesis de comportamiento elástico lineal, sabiendo ya que existen diferentes comportamientos, pero nos vamos a quedar con qué ocurre cuando tenemos un comportamiento elástico lineal. Bueno, pues en estos dos cilindros lo que vemos es que ocurre cuando aplicamos una carga, lo que ocurre es que aumenta la longitud del cilindro, pero disminuye su radio. Entonces podemos definir las deformaciones y las tensiones de dos formas, podemos definirlas como ingenieriles o como verdaderas. Si las definimos como ingenieriles quiere decir que no son verdaderas, es decir, porque son distintas de las verdaderas. ¿Por qué utilizamos las ingenieriles? Pues porque es una aproximación y porque es más cómodo. ¿Cómo definimos la deformación ingenieril? El incremento de longitud respecto de la longitud inicial. ¿Y la tensión ingenieril? La fuerza aplicada entre la superficie inicial. En el caso de la tensión es muy fácil de ver por qué no es verdadera. ¿Por qué no es verdadera? Porque según vamos aplicando la carga, la sección inicial va disminuyendo. Entonces, para definir la tensión en cada momento, habría que definir la fuerza entre el área que hay en cada momento. Y la deformación verdadera es exactamente igual. No podemos dividir entre la longitud inicial, sino que tenemos que ir dividiendo en la longitud que hay en cada instante. Naturalmente, durante un ensayo es muy difícil, no podemos estar calculando el área que hay en cada instante, pero sí que podemos manipular estas expresiones. No me voy a detener a hacerlo, pero en los apuntes lo tenéis con más detalle, y podemos calcular las deformaciones y las tensiones verdaderas a partir de las deformaciones y las tensiones ingenieriles. Bueno, vamos a detenernos un poco en el efecto Poisson. El efecto Poisson es esto que estamos diciendo, de que yo aplico la carga en dirección longitudinal, no aplico ninguna carga en dirección transversal, sin embargo cambia la sección. Se están produciendo deformaciones en dirección transversal. Bueno, pues el coeficiente de Poisson es lo que determina cuánto se va a deformar en dirección transversal respecto de lo que se deforma en dirección longitudinal. Es decir, esta es esta expresión, la deformación transversal es menos el coeficiente de Poisson multiplicando por la deformación longitudinal. Por cada deformación que se produce en dirección longitudinal, se produce una deformación en dirección transversal, naturalmente es menor. El coeficiente de Poisson es menor que 1 y para la mayoría de los metales tiene un valor que oscila en torno a 0,3. De modo que podemos aplicar aquí, podemos obtener estas tres ecuaciones que nos relacionan las tensiones y las deformaciones que aparecen en un ensayo uniaxial. Tenemos la ley de Hooke, que nos dice que la deformación va a ser la tensión dividido entre el módulo de Young, y el efecto Poisson, que nos dice que las deformaciones transversales, la deformación en X y la deformación en Y, es menos el coeficiente de Poisson multiplicado por la deformación que se produce en dirección longitudinal. En este caso la deformación longitudinal la hemos llamado Z porque en el ensayo de tracción se produce de forma vertical. De modo que tenemos estos dos datos que van a caracterizar al material en un ensayo de tracción. E es el módulo de Young y nu es el coeficiente de Poisson. Lo van a caracterizar dentro de la zona elástica, recordad, nos estamos quedando con la zona elástica. Y bueno, como en tantos vídeos, pues os pongo la foto, el nombre y la fecha de nacimiento y fallecimiento de todos estos personajes. Es un poco una invitación a que curioseéis, intentéis leer algo sobre su historia, y aquí en el caso de Thomas Young, por ejemplo, he puesto una imagen, esto no se ve muy bien, pero la imagen que hay al lado de Thomas Young es una foto de la piedra Rosetta. Para que veáis que estos personajes que han contribuido a la historia de la elasticidad son personajes que han sido importantes en la historia. Por ejemplo, Thomas Young fue médico, estudió las propiedades ópticas de la luz, y entre otras cosas fue uno de los que impulsó mucho la traducción de la piedra Rosetta. Este hombre, aparte de contribuir a la historia de la elasticidad, sabía 13 idiomas y era la gran esperanza de los ingleses para traducir la piedra Rosetta antes que los franceses. Por muy poquito se le adelantó Champollion en Francia, pero estuvo a punto de ser capaz de traducir la piedra Rosetta. Bueno, y para terminar os pongo una tabla para que tengáis claro los valores característicos del módulo de Young y del coeficiente de Poisson de muchos materiales. Por ejemplo, no podéis terminar la carrera sin saberos de memoria que el módulo de Young del acero son 210 gigapascales.
el módulo de Young del aluminio está en torno a 72 gigapascales. En el titanio varía mucho dependiendo del tipo de aleaciones, pero está en torno a unos 100 gigapascales. Y pues, por supuesto, para el hormigón y para el vidrio tenemos unos valores bastante inferiores.